Huancané, rumbo al centenario de la sublevación campesina de Huancho, Lima, 1923-2023. Carlos Condorena Yujra, a 65 años de su muerte. Carlos Condori Yujra nació en 1881 en la comunidad de Taurauta, Ayllus-Izcazulcata, distrito de Huancané, hijo de José María Condori y de Mercedes Yujra. En efecto, Carlos Condori Yujra adoptó el nombre de Carlos Condorena. También le decían Carlosín Condorena, como un homenaje al líder de la comunidad campesina de Jorata, Huancané, Inti Condorena, quien acompañó a Pedro Vilcapaz Alarcón durante la revolución dirigida por José Gabriel Túpac Amaru II contra los abusos cometidos por autoridades españolas. En el periodo de 1922-1923, luego del segundo Congreso del Comité Central Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, Carlos Condorena Yujra asumió la Prosecretaría General. También fue delegado de la Federación Indígena Obrera Regional Flecha de Oro del Perú. Reiteradamente se le observó en los tribunales de justicia, abogando por la clase trabajadora rural. Hablaba correctamente el español. Era lúcido, robusto físicamente, de carácter autoritario, hábil y perspicaz. En Lima, desde junio hasta agosto de 1923, trabajó como peón de la baja policía. Fue alumno de la Mauta José Carlos Mariátegui en la Universidad Privada Manuel González Prada, donde tomó conocimiento sobre la revolución proletaria de la Rusia zarista y de la Revolución Mexicana. En sus andanzas conoció a grandes personalidades como Dora Mayer, Pedro Zulem, Eudosio Rabines, Magda Portal, Ezequiel Urbiola, Manuel Quiroga y otros contemporáneos como Eduardo Quispe Quispe, Juan Tola y Antonio Francisco Luque Luque, convirtiéndose luego en dirigente nacional. Carlos Condorena Yujra tuvo una destacada participación en los movimientos campesinos de Huancané. Por eso, con mucha razón, fue declarado en Huancho presidente de la República de la Nueva República Tahuantinsuyana del Perú, con su capital Huancho, Lima, ciudad de las nieves. Luego fue encarcelado y perseguido por el sistema judicial. Dejó de existir el 18 de agosto de 1956 en la comunidad campesina de Taurauta, a raíz de un colapso cardiocirculatorio. Honor, lor y gloria al ideólogo y líder Carlos Condorena Yujra. Difunden Fernando Chuquipiunta y Uña y Marca Editores. Hoy es 18 de agosto, una fecha muy importante en la historia de Huancané, en la historia de Puno y en la historia del Perú. Hoy recordamos a un personaje muy importante que tal vez en la historia formal no se encuentre, pero sin embargo en la historia colectiva de los que nacimos en Huancané lo recordamos. Porque quiero decirle que yo soy puneño, nací en la provincia de Huancané, pero en especial un lugar cercano a Huancho, Lima, donde en el año 1923 sucedió un hecho muy, muy importante en la historia que se está recordando y revalorando en estos tiempos. Y todos sabemos que la historia es un proceso continuo, permanente, que carece de leyes. Y todos los hechos humanos se explican
en el contexto en que se acontecen en el tiempo. Lo importante es tratar de explicar esos acontecimientos para que no se repitan en el tiempo. Todos sabemos que la historia es la memoria de los pueblos en esa permanente lucha contra la adversidad del presente. Y por eso es necesario que todos tratemos de rememorar a esos personajes que lucharon por una sociedad justa y dejarnos un país más humanizado, más solidario. Y en esta llamada sublevación de Huancho Lima del año 1923 jugó un papel muy importante Carlos Condorina Yujra, un personaje muy vinculado, ¿no?, a la zona, al lugar, a pesar que él no ha nacido pues en Huancho Lima, sino que fue un personaje muy amplio que conocía su realidad. Yo podría decirle pues de que yo conozco el lugar, conozco la zona porque he nacido, he andado de niño y alguna vez de joven he investigado sobre ese tema, ¿no? Sobre llamada sublevación, que es un hecho que llamó mi atención por el hecho que sucede en una zona donde he vivido. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas adultas a partir de su memoria, ¿no?, de cómo aconteció estos hechos. Fue un hecho de reivindicación, ¿no?, de parte de los campesinos de ese tiempo, que sufrieron mucho abuso de parte de los terratenientes, de parte de los hacendados, de parte de los mistis, así como se le denominaba a los que vivían pues en Huancané en ese tiempo. Siempre había una historia de abuso permanente. En esta llamada sublevación de Huancho Lima surgieron varios personajes, muchos personajes, pero dentro de ellos Carlos Condorina pues es el principal. Y cada uno de estos personajes tuvieron una responsabilidad muy importante para formar este grupo humano que permitió pues que haya una sublevación, un acontecimiento que llamó la atención en ese tiempo, no solamente de la zona de Huancané, de los lugareños, sino a nivel nacional. De hecho, fue un movimiento no político de manera concreta, sino que los dirigentes lo que reclamaron fue pues una cuestión de reivindicación, ¿no?, de ese abuso que había en ese tiempo, ¿no? Y las ideas que se sumaron a este movimiento de sublevación tenía que ver mucho pues los hechos ideológicos que se daban en ese tiempo, ¿no? Recordemos que en los años 1920 estaba de boga pues el anarcosindicalismo, ¿no?, un tema muy importante, de obreros que leían, de obreros que se preparaban, y que no era pues solamente aquellos que habían llegado pues a las universidades, ¿no?, sino que había obreros muy leídos, ¿no?, obreros que conocían la historia y también de alguna manera el aprismo, ¿no?, y algunos discursos del marxismo, ¿no?, que incidieron en que las personas tomaran conciencia, ¿no? Y otro hecho sería pues el hecho de la identidad, ¿no?, de esa identidad que todo puneño, en este caso los aymaras, tenemos, ¿no?, de esa cultura del tahuantinsuyo, ¿no?, o sea, del milenarismo, ¿no?, ¿no? Entonces, es un hecho de reivindicación muy permanente, muy importante, este hecho de la sublevación. Y yo estoy seguro que hay muchos trabajos que están dispersos sobre este tema, que aún no ha sido sistematizado, pero que seguramente con el tiempo habrá pues alguien que se encargue de sistematizar de manera histórica este hecho de la sublevación y a los personajes que participaron en esta gesta de reivindicación. Me toca hablar un poco sobre Carlos Condorina.
o Carlos Condorena, así como se le conoce, ¿no? No es su nombre verdadero, tomó ese nombre como una forma de reconocer a un personaje que luchó pues junto a Túpac Amaru II, ¿no? Sino que el nombre en sí de Carlos Condorena es Carlos Condori Yujra. Nació en el año 1881 en la comunidad de Taurauta, una zona donde se le conocía como Ayllo Jisca Sulcata de Huancané. Estaba como yéndose a Putina, ¿no? Entonces sus padres fueron José María Condori y Mercedes Yujra, ¿no? Y en efecto él adoptó ese nombre, como le dije, como un homenaje, ¿no? A un líder que luchó con Túpac Amaru, ¿no? O sea, Gabriel Condorcanqui. En el periodo de 1923, nuestro homenajeado Carlos Condorena, pues vivió acá en Lima, ¿no? Conoció a muchos personajes, conocía a intelectualidades, como por ejemplo a José Carlos Mariátegui, ¿no? A Dora Meyer, a Pero Zulén, ¿no? Eudicio Rabines, Magda Portal, la poeta, y así, y a muchos. Entonces se preparó, estudió y se convirtió en un dirigente nacional, muy importante. Carlos Condorena tuvo una destacada participación como dirigente en los movimientos campesinos que existían en ese tiempo, ¿no? En Huancané. Por eso en el año 1923, por esa razón, él fue declarado como presidente de la República de Tahuantinsuyo, del Perú, que tenía como su capital Huancholima, ¿no? Llamada Ciudad de las Nieves. Él, luego de este hecho sangriento, porque fue un hecho sangriento, o sea, a muchos mistis, a muchos terratenientes, creían que este hecho iba a perjudicarles, pues fue acallado, ¿no? Todo el pueblo fue masacrado, quemado, ¿no? La gente huyó por los cerros, vivió en los cerros, ¿no? Después de eso él fue perseguido, encarcelado, y murió pues en el año 1956 ya enfermo, ¿no? Por una cuestión de un colapso cardiocirculatorio, ¿no? Y justamente murió el día 18 de agosto, ¿no? Hoy, que lo recordamos. Yo quiero agradecer a las personas que me han hecho posible de que yo pueda hablar de este tema tan importante, que es necesario que esta sublevación y sus personajes sean estudiados y se le dé un espacio más amplio para recordarlos. Muchas gracias. Gracias. Nuestro homenaje póstumo al gran líder indígena Carlos Condorena Yujra. Como quiera que este líder indígena, en la movilización campesina de 1923, más conocido como Huancholima, se ha declarado presidente de la República Tahuantinsuyo del Perú. Es la primera vez que un aymara se declara presidente de la República. He ahí la importancia de Carlos Condorena. Pero nosotros hoy día queremos enfocar desde una perspectiva nueva, es decir, este acontecimiento nos va a permitir una reflexión desde el punto de vista ideológico, porque muchos autores que han hecho trabajos de investigación referente a la movilización campesina de 1923 han sostenido que este movimiento es espontáneo, apolítico, prepolítico, sin líderes, sin ideología, sin doctrina.
Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que no fue así, porque este movimiento campesino tenía la influencia ideológica y política, inclusive de 4 movimientos coyunturales ese entonces. Carlos Condorena fue un personaje hábil, inteligente, vehemente. Incluso dominaba el quechua, el aymara y el castellano. Incluso tenía diálogo hasta con los mismos gamonales, con las autoridades, con la masa campesina. O sea, era un tipo muy especial. Por eso que era un dirigente nacional. Entonces, pues Carlos Condorena había recibido la influencia, y no solamente él, sino varios dirigentes indígenas, ¿no? Carlos Condorena había recibido la influencia del anarquismo de ese entonces, que tenía presencia en Perú, en Argentina, una corriente filosófica anarquista que tenía presencia en Argentina y en el Perú. En el Perú, el máximo representante fue González Prada, un gran anarquista. El anarquismo es una corriente filosófica. Entonces no es como hoy lo podemos entender, que un anarquista es aquel que quiere destrozar todo. No es así, sino era una corriente filosófica. Esa corriente filosófica estaba presente en los movimientos campesinos y en el movimiento obrero del Perú, en las primeras décadas del siglo XX. Esa influencia tenía Carlos Condorena. Y no solamente ello, después tuvo también en un segundo momento la influencia del socialismo de José Carlos Mariátegui, ¿no? También tuvo. Y también paralelamente habían otras corrientes filosóficas, por ejemplo, el protestantismo adventista, que era una oposición a la religión católica de entonces, que estaba con los grupos de poder local, o sea, con el gamonolismo andino, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo. No es que porque Fernando Estal, Pedro Calmermater, esos pastores adventistas han estado acá difundiendo el culto al séptimo día. No, sino había una orden mundial. O sea, el catolicismo nacido en Europa estaba siendo enfrentado con el adventismo, pero ya no de origen europeo, sino el adventismo de origen norteamericano, ¿no? Ahí nace el adventismo, porque estaba desplazándolo económicamente a Europa, a Inglaterra. Entonces nace el adventismo en Estados Unidos y muchos recordarán, decía, América para los americanos. Esa ideología han traído estos pastores adventistas y se han introducido en la educación. Y por eso que este movimiento de 1920 no solamente fue un movimiento del derecho a la tierra, de la lucha contra la esclavitud o contra los servicios gratuitos, sino también era un movimiento de derecho a la educación, y precisamente a través del adventismo, ¿no? Entonces, tuvo esas 3 influencias. Incluso hubo también influencia de parte del indigenismo puneño. El indigenismo puneño representado por José Antonio Encinas y muchos otros, Francisco Choquehuanca Cayulo, Manuela Quiroga, en Huancané, por ejemplo, Alberto Riveros, han influido en este movimiento campesino. Por tanto, no podemos decir que este movimiento fue apolítico, prepolítico, sin dirigentes, sin ideología, sin doctrina. No, esto ya fue un movimiento ya preparado con la debida anticipación a través de ese Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, del cual Carlos Condorena fue prosecretario general. Bueno, en los primeros 2 congresos realizados en Lima, entre 1921 y 1922, pues Carlos Condorena fue declarado prosecretario general. En el tercer congreso indígena del Comité Pro Derecho Tahuantinsuyo hay una escisión. ¿Por qué? Porque algunos han querido que Augusto B. Leguía, el presidente de ese entonces, clausurara este congreso, y algunos no. Entonces hay una escisión entre los dirigentes nacionales, y ahí rompe Carlos Condorena y pues viene a Puno, a Huancané, y nace pues este movimiento campesino de 1923. Entonces,
Los dirigentes de este movimiento campesino de 1923, liderados desde luego por Carlos Condorena, tenían posición ideológica política. Por ejemplo, Mariano Luque Corimaigua, que, que es similar a lo que los hermanos de la zona sur aymara tienen a Manuel Z. Camacho y su escuela de Utahuilaya, una escuela adventista. En Huancané hubo también en la escuela Añaña, en Huancho, y su maestro fue pues justamente Mariano Luque Corimaigua. Entonces teníamos profesores que tenían esa convicción de enseñar a vuestros hermanos campesinos, porque el gamonalismo decía, ¿no? Indio leído, indio peligroso. Entonces no querían que los campesinos tengan derecho a la educación, pero sin embargo, rompiendo esas reglas, en Huancané, en la década de la primera década, en la segunda década más o menos en 1915 ya habían funcionado varias escuelas en forma clandestina. Justamente una de esas es la escuela de Añaña en Huancho, la escuela de Chosñagawa en Vilquechico, la escuela de Piata en Huancané y en varios lugares, en Mobo, por ejemplo, la escuela de Umuchi, ¿no? Liderados por Fernando Estal, un adventista, un pastor adventista. Entonces ya había una contradicción con la religión católica. La religión católica, desde luego, que era un grupo de poder gamonalista, ¿no? Grupo de poder que dominaba en la región Puno conjunto con el gamonalismo andino. Entonces, ese es otro de los aspectos que todavía no he visto un trabajo sobre este particular, sobre el aspecto ideopolítico de la movilización campesina de 1923. Entonces, miren, ya estamos por llegar al centenario. Y hace poco escuchamos hablar al presidente de la República que el Ministerio de la Cultura se va a convertir en un ministerio de las culturas. ¿Qué significa? La cultura hispana, la cultura quechua y la cultura aymara. Entonces, y las otras culturas más amazónicas. Entonces, pues tenemos una tarea los maestros. A casi a 100 años de esta rebelión campesina de 1923, de la educación intercultural. La educación intercultural nos va a permitir una educación democrática, una educación con participación de la comunidad, de los actores sociales como son los padres de familia, los estudiantes y los profesores. Yo recuerdo haber hecho un trabajo de investigación hace más o menos 10 años atrás, donde lamentablemente hemos constatado in situ, ¿no?, de que los padres de familia no están de acuerdo con la educación intercultural. Hay una oposición férrea. Los alumnos, dependiendo de que cómo el profesor le imparta la educación intercultural, o sea, la educación a través del quechua o el aymara, como estrategia metodológica de transición. Y los estudiantes, más bien, están dependiendo. Y los profesores también, tampoco no tienen esa formación, les falta esas capacitaciones, esa formación, esa conciencialización. Y por esa razón no hay en la práctica la aplicación de la educación intercultural bilingüe como estrategia. Entonces, a partir del mensaje del 28 de julio del actual presidente electo, nos parece que vamos a profundizar. Miren, a 100 años del movimiento campesino de 1923, recién a 100 años vamos a, por lo menos, de alguna manera, acercarnos a lo que significa, ¿no?, este saldo histórico, esta deuda histórica que tenemos con nuestra población referente a la educación intercultural bilingüe. Yo sé que hay mucho que tratar sobre este tema. Espero que estas reflexiones las tengamos presentes porque se trata de ese homenaje póstumo a uno de los grandes líderes, como es Carlos Condorena Yujra, quien se declaró presidente tahuantinsuyo del Perú en la revolución de Huancholima en 1923. Nadie tiene ese mérito en la región Puno. Nosotros sí lo tenemos y nosotros tenemos que prácticamente ser los difusores de que se promueva esta educación intercultural bilingüe como estrategia, ahora que tenemos prácticamente la implementación recién, ¿no?, del Ministerio de las Culturas. Muchísimas gracias.
y la Revolución de Huancholima de 1923. La Revolución de Huancholima de 1923 fue un histórico movimiento cuyo ámbito de influencia es el espacio ubicado entre la cordillera oriental y el norte del lago Titicaca de la provincia de Huancané. Fue protagonizado por hombres y mujeres de estirpe rebelde frente a los abusos e injusticias que se implantaron desde la época colonial en contra de los campesinos, actos que sirvieron para alimentar la rebeldía innata de los aymaras. Dentro de sus líderes destacan Carlosín Condorena, también conocido como Carlos Condorena Yugra, cuyo nombre real era Carlos Condori Yugra, que nació en la comunidad de Tarhuahuta de Huancané. Hablaba español, robusto, hábil y perspicaz. Desde temprana edad trabajó en diferentes actividades, en la agricultura, brindando servicios, en actividades comerciales. En la ciudad de Lima se desempeñó como baja policía. Asumió la prosecretaría general del Comité Pro Derecho Indígena del Tahuantinsuyo. Fue delegado de la Federación Indígena Obrera Regional Flecha de Oro del Perú. Otros destacados líderes de la revolución fueron Evaristo Corimaigua Cargacasi, Mariano Luque Corimaigua, Pedro Nina Cutipa, Melchor Cutipa Luque, Antonio Francisco Luque, Mariano Paco Mamani y Rita Puma. Todos estaban decididos a acabar con el gamonalismo de Huancané. Previo al estallido de la revolución, los campesinos realizaron innumerables gestiones en Puno y en la capital de la República para que cesen los abusos de los hacendados y gamonales de Huancané en contra de los campesinos quechuas y aymaras. La revolución de Huancho se fue gestando durante las primeras décadas del siglo XX. Se conformó el Comité Pro Derecho Indígena del Tahuantinsuyo durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Se propugnó la liberación del campesino mediante la educación para que salgan del analfabetismo y de esta manera sepan defender sus derechos. Se propuso establecer una educación bilingüe, así como recuperar las tierras arrebatadas por los gamonales a las comunidades campesinas. Líderes de Huancho viajaron a Lima para entrevistarse con el presidente Augusto B. Leguía. A su retorno decidieron construir una ciudad idéntica a la capital, de donde se administraría el territorio campesino. Pusieron la primera piedra para la construcción de la escuela, de la catedral y de otras instituciones, luego de la cual comunicaron que todos debían vivir en el nuevo pueblo de Huancholima e hicieron saber a todos los ayllus que Huancané ya no sería la capital y que Huancholima sería la nueva capital del distrito, donde las nuevas autoridades sí escucharían los reclamos e impartirían una verdadera justicia para que se respeten los derechos de los campesinos. Al estallar la revolución de Huancho en diciembre de 1923, los campesinos decidieron tomar el pueblo de Huancané para escarmentar a las autoridades que nunca habían hecho justicia a los campesinos. Al enterarse de esta intención, las autoridades de Huancané solicitaron apoyo a la capital del departamento de Puno, de donde se envía por el lago Titicaca el barco Inca con un destacamento militar bien armado, quienes al desembarcar en el muelle de Vilquechico se dirigen a paso forzado a Huancané y posteriormente a Huancho, suscitándose enfrentamientos con los campesinos, quienes se defendían con piedras, pronunciando "Walla, Walla, Walla", al referirse a las balas que disparaban los soldados. Las fuerzas represivas incendiaron las casas de los líderes de la revolución y saquearon los bienes y animales de los campesinos, dejando a su paso tierra arrasada. Murieron y fueron fusilados
varios líderes de la revolución, otros fueron perseguidos y buscados durante años. De esta manera fue apagada a sangre y fuego este notable movimiento campesino conocido como la Revolución de Huancholima de 1923. Carlos Condorena Yujra esquivó su captura y posible muerte en la masacre de Huancho. Sin embargo, tiempo después fue capturado cuando denunciaba un gamonal por el robo de enseres de su comunidad. Fue maltratado y denigrado en la cárcel de Huancané. En esta época difícil se vinculó con el abogado y luchador social Vicente Mendoza Díaz, quien reivindicó las acciones de Condorena y recogió importante información sobre los pormenores de la Revolución de Huancholima de 1923. Carlos Condorena fue discípulo de José Carlos Mariátegui y entabló relaciones armoniosas con Ezequiel Urbiola y otros destacados indigenistas. Este notable paladín aymara dejó de existir hace 65 años, un 18 de agosto de 1956, en Taurauta, a la edad de 75 años, por un colapso vascular. En este día rendimos homenaje a este notable líder llamado Carlos Condorena Yujra. Buenas tardes, señores organizadores de este conversatorio. Buenas tardes a todos mis contertulios. Buenas tardes a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando en este momento. Intervengo en este coloquio con la finalidad de establecer una relación política entre Carlos Condorena, el presidente de la República Tahuantinsuyo del Perú, y el líder Ezequiel Urbiola. Todos sabemos que Carlos Condorena tuvo la capacidad de organizar, de movilizar, de politizar a grandes masas de campesinos de las comunidades de Huancané, Mo, etc. Y que fue capaz de fundar una república dentro de la República del Perú. Y él fundó la República Tahuantinsuyo Aymara. Se trata de, bueno, fijó como capital a Huancho, trazando grandes avenidas, calles, distribuyendo espacios para todos los comuneros, ¿no? Y establecer o determinar un espacio, un territorio libre, independiente, con nombre de Huancholima. Este es un gran hecho. Yo considero que solamente por este hecho él sería considerado como uno de los luchadores del bicentenario. Lo que yo quiero hacer es establecer la relación entre él y Ezequiel Urbiola. Ezequiel Urbiola perteneció al grupo Bohemia, donde estaba Juan Cajal, que es Arturo Peralta, donde estaba su hermano Alejandro, Emilio Romero, Emilio Vázquez, que era un chiquillo de 14 años. Y
otros tantos cuyo objetivo era hacer poesía vanguardista, y lo hicieron. El mismo Ezequiel Urbiola publicó 2 libros de poesía. Entonces todos se dedicaron solamente a ser poesista, a estudiar toda la vanguardia francesa. Libros que les llegaba desde Buenos Aires. Los libros llegaban primero a Puno y después ya iban a Arequipa, Lima, en burros, sobre las espaldas de los campesinos, y luego en barco hasta el Callao. Entonces acá se funda más o menos un grupo vanguardista interesante, al cual pertenece Ezequiel Urbiola. Una noche, este grupo bohemio literario presenta el teatro La Noche de San Juan. Y en la Noche de San Juan, todos estos muchachos, el mayor tenía 18 años, que es Arturo Peralta, se disfrazan de indios y algunos de gamonales. Entonces en la escena le tocó a Ezequiel Urbiola ser indio y a Emilio Armaza ser el gamonal, que lo golpeaba, con su riago, con todo. El teatro fue un éxito total. Todos alegres por la calidad de la interpretación de estos jóvenes que estaban apareciendo. Y fueron a festejar. Muchachos de 18 años, 17, 16. Emilio Vázquez de 14 años. Ezequiel, unos 15, 16 o 17 años también. Entonces Gamaliel Churata, que era Juan Cajal, dice, pues todos se han quitado sus disfraces. Y tú, Ezequiel, ¿por qué no te quitas el disfraz? Y él les dice, jamás me quitaré esta vestimenta, que no es un disfraz, es una vestimenta de mi pueblo. Nunca. Y efectivamente, desde esa noche, nunca se quitó su ropa de indio, con su pantalón de bayeta, sus hojotas, su chullo, todo, y su chaleco también de llama. Así viajó a Arequipa para estudiar. No, para entonces ya había estudiado. Él estudió jurisprudencia 2 años en Arequipa. Ahí lo volvieron anarquista. Los anarquistas cumplieron un rol importante en todo el Perú. Fundaron los primeros sindicatos. Y Ezequiel Urbiola, a esa edad, ayudó a todos los grandes anarquistas arequipeños a fundar sindicatos, a dar charlas a los estudiantes universitarios, etcétera, etcétera. Hasta que lo mandaron a Camaná. En Camaná hizo trabajo sindical y luego él se fue a Lima. Y en Lima trabajó con todos los grandes anarquistas y fundaron la primera federación regional de obreros panaderos de Lima. Parece que tiene otro nombre, pero la idea es de que formó, juntamente con Lévano, con todos los grandes anarquistas, ese sindicato. Luego fundó la Federación Regional Obrera de Lima, y esa federación era de los textiles de Ate Bitarte. Participó en la formación de sindicatos en todas las industrias, en todas las fábricas. Hasta que después se conoció con Mariátegui por intermedio de Dreyer y
se convirtió en socialista, pero fue anarquista casi toda su vida y fue socialista los 4 años de su vida, los 4 últimos años de su vida. Entonces yo digo, hacer lo que ha hecho el gran Carlos Condorena no puede ser una acción que cae del cielo, no puede ser un caso milagroso. Es un hecho que está movido por hilos políticos, ideológicos. Y estos hilos ideológicos y políticos se lo dio el gran anarquista Ezequiel Urbiola. Porque Condorena viajaba cada vez a Lima, llevando memoriales para el gobierno, para el Congreso. El mismo Ezequiel Urbiola le ayudó también en la entrega de estos memoriales varias veces. Y cuando iba de acá, de Puno hacia Lima, se alojaba en la casita donde estaba Ezequiel Urbiola. Y fue en esa época, cuando hicieron la amistad, antes incluso de que él estuviera en Lima, donde Ezequiel aprovecha la calidad de dirigente que tenía Carlos Condorena y lo educa, es su guía. Gracias a esa relación política es que Condorena puede organizar, movilizar y fundar la gran república tahuantinsuiana aymara y ser el primer presidente de esa república que fue masacrado, incendiado por orden de Leguía a través del ejército, de los hacendados y de los mercenarios pagados por los hacendados. Muchas gracias. Señores autoridades de la provincia de Huancané, señores integrantes del Comité Pro Mausoleo de los Héroes de la Sublevación de 1923, reciban mis respetos y gratitud a nombre de los descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, tataranietos, quien fue en vida mi padre Carlos Condorena, luchador social, presidente de la República Aymara Quechua, Carlos Condorena Yucra, yo, Cipriano Nilo Condorena Care, de 78 años de edad, me siento honrado de contarles sobre la historia de mi padre al cumplirse un aniversario más de su fallecimiento, acontecido el 18 de agosto de 1956, héroe y luchador social. Su obra en la necesidad y esclavitud observada en tanto de los vistes gamunales, autoridades a su pueblo indígena. Este trato desigual, Carlos Condorena Yucra luchó contra esta desigualdad. Siendo yo niño, escuchaba decir a mi padre en cantar con voz en el cuello el himno nacional, somos libres. ¿Cómo podemos cantar somos libres? Acá no se cumple esto. Es por ello que al ser privilegiado con la educación, ser educado en el pueblo, quiso compartir sus conocimientos con los hermanos indígenas, como primero formó las escuelas en el campo para los campesinos en parcialidades, con sus promociones de la educación, enseñaba a los indígenas
porque consideraba que mejor liberación era la educación. Más adelante, ya los indígenas ya no llevaban sus productos a la ciudad a comerciar, sino en el campo los hacían en las plazas. De esta manera provoca que los mistes y autoridades difamen a mi padre y junto con los campesinos incendiaron la iglesia, el pueblo, el cabildo, todo pueblo, pero para obtener apoyo del gobierno, el gobierno central, al mando del nefasto comandante Benatea Segura, llegaron con soldados, 40 soldados, asesinaron a los campesinos, a los viejos campesinos, violaron a sus mujeres, a sus hijas, y robaron sus ganados y quemaron todas sus casas en el campo. Y los más jóvenes huyeron para vivir a los cerros. Mi padre se presentó en la Cámara de Diputados y Senadores en Lima. Esperó 6 meses para lograr que una comisión llegara a Huancané, verificara que la ciudad no fue atacada ni quemada, razón por lo que los indios recuperaron sus derechos. Haya paz, ordena una amnistía. Allí se abrazan los indios y los mistes para uno y para unos, y para decir no indio cuche, ni tampoco los mistes, ni decir mistejala. Luego pasa esto, crean las escuelas, primeras escuelas fiscales en todo el Perú. Mi padre seguía perseguido, amenazado, encarcelado injustamente. Siempre sintió temor por su vida, ya que el odio de los mistes lo acompañó toda su vida. Levantaban falsas acusaciones en su contra. El pensamiento decía: hijos, verán ustedes que algún día un hijo de campesino se sentará en Palacio de Gobierno. Tendremos autoridades en la provincia de Huancané, un mamani, un quispe. Su vida lo dedicó a asesorar a los campesinos en las necesidades judiciales hasta los últimos años de su vida. Al fallecer una mañana, a promedio a las 11, dejó este mundo triste, solo, abandonado de sus amistades, etc. Siendo enterrado en su tierra, en sus terrenos, Taurauta. Quiero agradecer a todos ustedes porque a través de este gesto enaltece la memoria de mi padre y los hechos, muchos héroes que dieron su vida por nuestro pueblo de Huancané y el campesinado. Muchas gracias, amigos. El departamento de Puno tiene una región particularmente peculiar en el mundo del sur andino. Su paisaje es de la altiplanicie, donde abundan varios ríos y riachuelos, y especialmente el lago Titicaca, que es el símbolo de mayor prestancia. Además está
contextuado por los famosos putucos, que son chozas de los campesinos que le dan un peculiar imagen a ese paisaje del sur andino. Esta región además ha tenido una historia muy peculiar junto con los otros del sur andino, porque primó en ellos una economía dominada por los terratenientes, el gabonalismo, que asociado con las autoridades judiciales y los miembros del sacerdocio, explotaban de manera inmisericordia a los campesinos, a los pongos, a los runas, y crecían expansas de las tierras de las comunidades indígenas. Esta situación se hizo insoportable y a principios del siglo comenzó, ya en la época colonial comenzaron las protestas y las rebeliones, siendo importante el impacto que tuvo la revolución de Tupac Amaru. Pero a principios del siglo XX estos conflictos se hicieron más permanentes. Incluso hubo un informe de Manuel Alejandro Mariña donde da cuenta de las particularidades de esta explotación. Pero por los años de 1920-30 hubo todo un movimiento de restauración del Tahuantinsuyo. Aparecieron líderes indígenas asociados al anarcosindicalismo y también asociados a la idea de restaurar el Tahuantinsuyo, movimientos que adquirieron una peculiaridad en nuestro país, porque el Perú es el único lugar donde el anarquismo tuvo una expresión rural, campesina, y fueron anarquistas entonces los líderes Ezequiel Urriola, Carlos Condorena Ayufra y Miguel Quispe, entre otros. Particularmente Condorena, estamos cerca de cumplir el centenario de sus acciones de protesta y de lucha campesina. Yo en mi libro Movimientos Campesinos en el Perú hago una mención especial a su labor social y digo ahí lo siguiente: Carlos Condorena luchó fundamentalmente contra el gabonalismo y contra las exigencias del Estado, especialmente tratando de abolir la ley de conscripción vial, que era una ley que obligaba a los indígenas a trabajar semanalmente 2 o 3 días para realizar obras colectivas, pero que esta ley fue apropiada por los señores del gabonalismo que explotaban entonces a los campesinos indígenas. Pero especialmente en mi libro Años del Sol, Anarquismo y Utopía Andina, hago todo un estudio de este movimiento Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, del cual formaba parte Carlos Condorena, y ellos protagonizaron acciones especialmente en los congresos indígenas. De manera particular, el segundo congreso indígena, que se llevó a cabo en Lima, tuvo, entre otros objetivos, luchar contra la abolición de la conscripción vial, contra la apropiación del trabajo gratuito de los indígenas, contra los abusos de los terratenientes, en la búsqueda de educación y de la justicia social, asimismo en la lucha de una serie de reconocimientos a la ciudadanía. A su vez, la necesidad de que las autoridades hagan caso a las gestiones que establecían los indígenas para lograr justicia social importante. Condorena fue miembro de esta asociación proindígena, tuvo cercanía y escuchó las clases de José Carlos Mariette en la Universidad Popular González Prado. También estuvo vinculado con la Asociación Proindígena liderada por Pedro Zulia, Dora Amay y Joaquín Capello, y entre otros especialmente con Ezequiel Urriola, que era igualmente puneño y además un hombre de una prestancia social sumamente intensa como la que tuvo Carlos Condorena. De tal manera que yo quiero sumarme a los homenajes a este líder campesino que asumió este rol de dirigente para buscar lograr
las reivindicaciones de la ciudadanía indígena y que forman parte de estos movimientos pues que anteceden a las condiciones de nuestro país donde la democracia y la representación de la población indígena está más legitimada. Todavía no estamos, digamos, al 100% de una democracia total. Hay marginaciones y excepciones racismo. Esperamos que las excepciones se correspondan. Los líderes el hecho de que se rememore el fallecimiento de un líder campesino como es Carlos Condorena Yucra es muy importante para reelaborar la memoria social andina. Es el momento de volver a pensar, en otras palabras, a repensar lo sucedido en 1923 en la comunidad campesina de Huancholima. Durante estos años transcurridos, hemos recibido 3 experiencias nuevas que antes no había. En primer término, la contribución de las ciencias sociales ha sido muy importante, especialmente en lo que se refiere a Aníbal Quijano, que es un ideólogo que ha impulsado muchísimo la idea de la decolonización, la idea de la descolonización, la idea de la liberación de la idea dominante. Igualmente, este sociólogo ha incidido mucho en lo que se refiere a la conciencia colectiva, a la subconsciencia colectiva. Y enseguida hemos recibido los aportes de varios sociólogos, antropólogos, historiadores para revalorar la sublevación campesina de 1823. Hasta ahora no hay un libro totalizador. Quienes han trabajado lo han hecho por segmentos, por hechos referidos a las prisiones, a los abusos cometidos por los gamonales de Huancané, a la carcelería injusta sufrida por los dirigentes campesinos, por supuesto al fusilamiento y a los crímenes dirigidos por Luis Binatea en su condición de militar que encargaron la represión de Huancholima. ¿Qué significa Huancholima en el bicentenario? No significa nada para los historiadores peruanos. No tiene ningún significado, ningún contenido, no tiene nada que ver con la historia del Perú oficial. No hay ningún historiador que se haya dedicado a estudiar 2 años específicamente
lo que se refiere a Huancholima. Sin embargo, hay contribuciones de manera específica sobre este hecho, como es la edición de la biografía de Panimaigua, una biografía sobre el mismo Carlos Condorena, una revaloración de la actividad política de un extraordinario como era Rita Puma, y sobre todo hay una forma de entender mejor hoy día lo que fue Huancholima. Sin embargo, no se ha dado un historiador que haya hecho una síntesis y nos haya hecho reflexionar sobre el significado real. Coincide con el centenario de la independencia del Perú, que este año tampoco no hay nada que leer, no hay nada de qué asombrarse. Los historiadores oficiales están más dedicados a pensar en una realidad triste, que es afirmar de que el Perú es una república sin ciudadanos. Eso lo sabemos todos. Nos hace mucha falta nuevos historiadores que nos den una distinta visión y diferente versión de la independencia del Perú. Se ha dicho y se discute hasta ahora de que si la independencia del Perú fue concebida o conseguida, se ha afirmado y con absolutamente a la luz de la verdad, de que si no hubiese sido los ejércitos de Chile y Argentina al mando de San Martín, el Perú no se hubiese independizado, ¿no? Igual si no hubiese venido al Perú Simón Bolívar y hubiese ganado la batalla por supuesto, de Junín, y luego con la intervención de Sucre, la batalla de la Quinua, hubiera sido difícil que el Perú hubiese conseguido una independencia. La oligarquía española se dio mucha mano para inventar una situación realmente adversa a la presencia de San Martín. Es por eso que comenzó a actuar José de la Riva Agüero y fue el primer golpista. La historia del Perú comienza con un golpe de Estado a cargo de José de la Riva Agüero. Es el primer enemigo de la República, es quien desorganiza toda la posibilidad de ser un país, una república y una nación. Estamos entonces rememorando dos hechos graves. La independencia del Perú, que no hubo independencia, y la sublevación de Huancholima, que sí tuvo un triunfo después de la masacre, el triunfo de las ideas. Hoy día la nueva forma de entender al Perú es diseñando un esquema desde la nación. El Perú es un conglomerado de naciones. Existe la nación aymara, que está dispersa en Argentina, está en Jujuy, está en Humahuaca, está en Chile, está en Tarapacá, está en Arica, está en Bolivia, en el altiplano peruano, y está en el Perú, todo lo que es el altiplano del Perú, todos alrededor del lago Titicaca. Y estamos en un momento de una crisis absolutamente difícil por la endemia. Sin embargo, las elecciones han dado un resultado absolutamente positivo con la elección del maestro Castillo, y esperamos hoy día una nueva participación y una nueva conducta de las clases desplazadas históricamente en el Perú para conformar una refundación del Perú. Es el momento hay que repensar en el destino común y naturalmente dejar a la nueva generación que viene un país saneado. De allí la necesidad de la participación de los jóvenes. Los jóvenes no deben tener miedo a intervenir en política, no deben tener miedo a intervenir en el debate sobre el Perú. Al contrario, los sociólogos, los antropólogos, los historiadores. Y me parece muy bien que ustedes abran el micrófono para personas que estamos absolutamente convencidas de que solo la discusión, el diálogo, solo el razonamiento público es capaz de poder reconstruir una república escindida, un Estado secuestrado que lo han convertido en un Estado lobista y mafioso. Hoy día estamos en plena pandemia, pero lo más grave es el hecho de la pobreza. El Perú con esta pandemia se ha llevado por 100 años. Habrá necesariamente que seguir trabajando
Y yo los felicito por abrir este micrófono a los intelectuales críticos, porque en gran parte ellos también contribuyen a la necesidad de repensar y la necesidad de replantear hacia dónde vamos. Es importante contestar una pregunta. ¿Qué somos ahora? ¿Somos una república, un Estado, una nación soberana? ¿Hemos sido capaces de salvarnos del lastre del pasado? No, absolutamente no. Necesitamos la llegada de nuevos historiadores, dialécticos, responsables, que nos devuelvan la memoria escindida. Una de las grandes tareas de los medios de comunicación es, sin duda alguna, restituir la memoria secuestrada. Entender que el subconsciente colectivo es absolutamente determinante en el proceso histórico de lo que es la reconstrucción de la República, la construcción de un Estado con varias naciones, con varias nacionalidades. El Perú es un país pluricultural y multilingüe, formado por quechuas, aymaras, shipibos, cachinaos y 35 lenguas. Cuando desaparece una lengua, desaparece parte de la cultura, parte de la memoria, y eso no puede ser. Es necesario diseñar un esquema de educación para 50 años. Esa es una tarea de los profesores, del SUTE, de los comunicadores, de los padres de familia, y fundamentalmente de los partidos políticos que se formen de nuevo, porque la derecha ha desaparecido prácticamente con sus partidos, pero se ha instalado una nueva forma de fascismo disfrazado de democracia, y que naturalmente habrá que continuar, hay que continuar discutiendo, elaborando una posibilidad de devolverle al Perú no solamente la memoria social, sino también un destino que debe tener las grandes mayorías para que alcancen el pan social.